Empezamos nuestra tercera temporada conversando sobre el ejercicio de pole fitness o pole dancing. ¿Qué implica realizar esta danza? ¿Cómo conecta nuestra sensualidad con el cuerpo y bienestar? ¿Cuáles son esos prejuicios o etiquetas que encontramos relacionadas a esta disciplina? ¿Y cómo romper con este tabú? Eva Paz nos ayuda a responder estas preguntas y más a continuación. Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. Hace poquito fui a una clase de burlesque. Y no sé si saben qué es eso, ¿verdad? Y para los que nos están escuchando, es como una clase, digamos, de baile sexy, como que te sube la autoestima, ¿verdad? Te hace sentir, no sé, inspirada, motivada, qué sé yo, ese poder como femenino, digamos, se despierta. Aunque les voy a contar que dentro de mi pequeña experiencia al asistir a esta clase, fue muy gracioso porque al principio yo no me considero una persona tímida, soy realmente muy extrovertida. Sin embargo, en ese momento con ver a todas las mujeres a mi alrededor, ¿verdad? Unas que estaban vestidas con todo y el outfit correcto para la clase, ¿verdad? Así súper sensual, poderosas, y todas las mujeres, según lo que yo platiqué con una que otra, casadas, solteras, con hijos, sin hijos, ¿verdad? Simplemente buscando diversión, comunidad. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, y les digo que estaba tímida al principio. Como que tratan de despertarnos para que hagamos algún bailecito improvisado, después la coreografía, sí, y yo como que no hallaba, ¿verdad? Tuvimos que ir juntas, otra persona que iba conmigo nueva, para poder entrar al feeling y despertarnos, pero ya después de un rato en la coreografía, yo estaba tirada hasta en el piso. Wow, ¿cómo te sentiste, Annie? Después de eso, ¿cómo te No, sentiste? no, miren, ustedes, empoderada se queda poco, pero Wow, me sentí sexy, qué me sentí con rico. ese flow que quería repetirlo y todo, y pues ese fue como una experiencia muy, no sé, muy, no sé si la Diferente. palabra es, sí, sí, simplemente no sé, es como esa energía femenina, como dije, como dentro de vos saliendo. Entonces, súper. Ujú. ¿Ustedes han tenido como alguna clase así o se animarían a ir? Mira, Lo vivo a mira que diario. sí. Todos los días me muevo así. Lo vivo a No, diario. mira que solo cuando contaste esa historia, me fui a la casa de un amigo mío y justamente tenía un pole en medio de la sala, ¿verdad? Y vos quedas como que sospechoso, ¿verdad? Que de qué trata esta casa de solteros, pero en realidad es que la novia practica pole dancing y lo primero que te da es esa curiosidad de tocar el tubo y de tirártelas como en las películas, ¿no? Así tipo, voy a ver qué me sale con el cuerpo. Y es totalmente difícil, o sea, mi cuerpo estaba por todos lados y terminó en el suelo, ¿verdad? Deslizada en el suelo, así súper sexy, con mil moretes. Y no, o sea, ustedes súper, o sea, uno lo ve en la tele o ve en las series y uno cree que, ay, facilísimo, ¿no? Pero ya ponerte ahí requiere de mucha agilidad física, o sea, es otro mundo en realidad. La verdad, esas clases, que sea pole dance, burlesque, ¿verdad? O sexy fitness, las admiro y respeto muchísimo porque es realmente aventarse, ¿verdad? En contra de nuestra cultura, por así decirlo, y verle otra cara a la sensualidad. En mi caso, fue bien interesante verlo aquí porque eran dos chavas, ¿verdad? Que abrieron su fitness studio de baile sexy, ¿verdad? Y era más impresionante para mí, no por el hecho de que estaban en la misma iglesia mía, sino que ellas separaron esas dos ideologías en el sentido de que no tiene nada que ver si uno va a la iglesia o no con sentirse sexy, ¿verdad? Y me encantó esa idea. Entonces, ellas dan clases en un gym y me contactaron para que les manejara las redes sociales. Y yo, perfecto, ¿verdad? Se la manejé por 3 meses full.
Y empecé a ir a la clase porque digo yo, si quiero ayudarles mejor, tengo que probar el producto yo misma, ¿verdad? Y también me Uy, llamaba la sí. atención. Qué cool. Y para que, o sea, éramos puras mujeres de todas las edades, como decían, y no, aquella diversidad también. Y la expresión femenina, o sea, cómo nos conectamos de que nos miramos y decimos, sí, estamos tímidas, sí, esto es algo nuevo, pero démosle. Y al final una de La las cosas, la sororidad. sororidad. Y me encantó que la instructora decía, no, si quieren continuar en esto, grábense, ¿verdad? Porque van a ver Uh, el avance que tienen, no porque se van a convertir en full sexy dancers, ¿verdad? Pero el avance que tienen en su autoestima y en su seguridad en sí misma, ¿verdad? Y me encantó Uy, eso. me encanta eso. Y para que la experiencia me encantó, ¿verdad? He dejado de ir por problemas de schedule, pero realmente me encanta, ¿verdad? Porque liberé estrés, y retomé esa esencia femenina que se pierde en el camino por X o Y razón, ¿verdad? Y también uno se siente forzado a esconder esa parte sensual, esa parte femenina para no provocar, que creo yo que ha sido mi caso en particular. Tenés que esconder eso para no provocar porque todas estas estimas sociales, pero me encantó esa experiencia para que... Y dijiste total unos cuantos beneficios acerca del pole dancing y solo quiero leerlas aquí en particular que según Women's Health hay múltiples beneficios, ¿verdad? De practicar el deporte que ahora se considera un deporte. Y solo les voy a mencionar que unos cuantos de ellos son incrementar tu fuerza, incrementar tu flexibilidad, mejorar coordinación, mucho de lo que hablamos, la autoestima se mejora también. Y además de eso es un ejercicio, ¿verdad? Ponerte en forma. Y con esto quiero abrir el micrófono y darle la oportunidad a esa cuarta voz que escuchan el día de hoy por aquí reaccionando, que es Eva Paz. Bienvenida. Gracias, chicas. Yo estoy entretenida desde que leí de ustedes, estoy entretenida y ahora que las estoy escuchando más. Me encanta saber que han vivido esas Gracias. experiencias y me encanta encontrar de nuevo, al escuchar esas experiencias, me encuentro a mí misma muchos años atrás y Mm, retrocedo a esos momentos de esas primeras clases de muchas de las personas que hoy son parte de nuestra comunidad. Me encantaría enfatizar algo que ustedes han hablado de todo ese tema sexy, cómo se sienten y cómo van liberando, pero creo que hay una diferencia bien importante de marcar desde el inicio entre que ser sexual y ser sensual son dos cosas muy diferentes. Ujú. Y creo que eso es mm, vital. Encontré por aquí una definición, bueno, una forma de dividir lo que me encantó, que dice que lo sensual aluda a lo que son nuestros sentidos, ¿verdad? Y lo sexual a los órganos sexuales. Entonces, muchas veces se encuentran unidos, pero no necesariamente siempre. Porque lo sexual es también sensual, pero no siempre lo sensual es sexual. Y eso es bien comprendo. importante de dividir. Muchas veces la falta de conocer esta diferencia nos tira todas en una sola caja, en una sola intención, en una sola, en un solo estigma, una sola etiqueta, ¿verdad? Mm, Ahorita ustedes contaban todo esto y yo recordaba mil historias de mi comunidad donde existían mensajes de texto, generalmente no me lo dicen en persona, a menos que sea alguna situación muy particular que estén pasando. Regularmente ellas cuentan lo que viven en su primera clase una semana después, un mes después, o vía texto. mm, Es bien difícil porque en el momento están enfrentando muchos sentimientos. Y ese pavor y ese miedo al estigma de decir, ay, esa mujer es una vulgar, se fue a meter ahí, ¿verdad? Sí, mm, muy Y lo clásico. que ellas están viviendo, que ustedes de alguna forma lo vivieron, es algo que no tiene nada que ver con lo sexual hacia nadie, ni para nadie, sino para nosotras mismas. Es un proceso de encuentro con nuestra sensualidad y no necesariamente algo sexual ni para el placer de nadie más que para mí misma. me encanta. No, y qué importante saberlo. Gracias por esa valiosa información. Creo que todas estábamos como Sí, aceptando con la cabeza, ¿verdad? Ay, qué interesante, es cierto, es cierto. Y quisiera saber, Eva, ¿cómo empezó tu proyecto, verdad? Contanos, qué vertical, ¿verdad? ¿Cómo inició esta pasión y por qué decidiste emprenderla? Bueno, mira, yo vengo de un background súper conservador.
donde incluso la palabra sexo o sexual es como, ¿qué pasa? Tabú. Un completo tabú, sí. Y donde esa diferencia que les acabo de explicar, creo que al día de hoy todavía no se termina de entender, aunque mi familia aún es gran parte y apoyo para mí. No sé qué tan claro lo tengan. Pero yo vengo de una formación cristiana, mis papás son católicos, sobre todo mi mamá, para que se hagan una idea, mi mamá el día de hoy es ministra de la comunión. Ella entrega la comunión a los ancianos, a los enfermos, es una mujer, es un ángel en esta tierra, mi madre. Y ella pues anda con su Biblia bajo el hombro, pero sobre todo con todos sus valores, sus creencias en el corazón. Tengo del otro lado otro pilar de mi vida, que es mi hermana, que es una mujer igual, de muchos valores, íntegra, muy, muy comprometida con todo lo que es responsabilidad social y ayuda sobre todo al crecimiento espiritual de los demás. Para que se hagan una idea, mi hermana trabaja en medios de comunicación, a veces católicos, sale dando píldoras de fe. Entonces, aquí existe la tercera figura de la mujer en la casa, que es Eva, completamente distinta. Que vive a un mismo Dios, que vive a una misma espiritualidad de una forma muy distinta. Mis encuentros son en la naturaleza, en la soledad, y en esa soledad yo pude encontrar una relación de crecimiento emocional y espiritual comenzando por esta disciplina. O sea, a mí el conocimiento de mi cuerpo a través de la danza y a través del pole, que lo conocí por primera vez en Inglaterra cuando estaba estudiando, me llevó a reencontrarme con mi cuerpo, a tener una relación diferente con mi cuerpo, a quitar un montón de tabús, un montón de etiquetas, un montón de prejuicios, por la experiencia que viví sola, porque yo tuve una clase en Inglaterra. Luego me vine a Honduras y comencé un estudio donde tenían una sección que hacían pole, pero no era lo que más promulgaban. Si te soy sincera, creo que ni siquiera daban publicidad de ello, porque tenían otras disciplinas mixtas. Y era un lugar muy cerrado y era un lugar como que solamente si te conocían no sé quién te dejaban entrar, como con mucho misticismo, ¿no? Qué interesante. Entonces cuando vine a San Pedro encontré este lugar, me acuerdo que hasta tuve que intentar varias veces, escribir y todo para que me dejaran ir a una clase. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, pero en Inglaterra eso era tan fácil. Yo fui a mi universidad, encontré una publicidad y me metí a la clase y ya. Pero bueno, me di cuenta que pues el ambiente no era seguro para posiblemente en ese momento decir que era pole y que se estaba haciendo. Entonces ese lugar tenía disciplinas mixtas. Hacían pole, hacían gimnasia artística, hacían zumba, hacían de todo un poco. Ahí comencé como con mi basics en flexibilidad y mi básico del tubo. Y luego dije, no termino de engranar 100% con el vibe y con el estilo de enseñanza y decidí poner el tubo en mi casa y comenzar a tomar una formación en línea y comenzar a viajar para tomar formaciones presenciales para complementar lo que iba aprendiendo. En resumen, ahí donde yo despunto, en la soledad. En la soledad empiezo a encontrar ese encuentro de mi cuerpo en el espejo, de ver que al momento en que empezamos a fluir, como decían ustedes, pero a solas, ya no estoy pensando en la celulitis, en la lonja, en me faltan nalgas, en mi espalda es muy grande, en soy cuadrada, sino que estoy comenzando a relacionarme con mi cuerpo, no a etiquetarlo, a juzgarlo por lo que estoy viendo en ese espejo y sobre todo por lo que creo que los demás están pensando de mí, si me viesen. Wow. Y sobre todo lo que dijiste es poner una cámara. Ustedes no saben lo que significa poner una cámara que filme la forma en que me estoy moviendo y que grabe y hay una evidencia de todos los posibles defectos que veo que mi cuerpo tiene, ¿no? O sea, no es solo una cámara, o sea, es una evidencia que va a estar La ahí realidad, de sí. algo que tal vez yo no quiero ver. Yo no solía ser una persona, bueno, al día de hoy tengo muchos amigos que me dicen, sos la misma de ahí de las redes, cuando me miran así como en la vida normal, ¿no? Otra persona. Exacto,
pues yo soy una persona bastante básica en mi vestimenta, me encanta andar leggings, jeans, camisetas, me encanta la ropa floja. Nunca he sido de mucho maquillaje o, ¿saben? No lo fashionista no es lo mío. Yo soy una chava súper basic y cómoda. Mi tema es la comodidad. Entonces, para mí, enfrentarme en el espejo prácticamente desnuda, solo con un top o con un calzón, era como, that's too much. Sí. ¿Cómo te fue con esa experiencia? O sea, en tener esa realidad y quererte con compasión y con empatía, ¿verdad? Y aceptar lo que estás viendo. Mira, al inicio fue muy duro. Para que tengan una idea, justo hace una semana hablaba con una amiga, yo incluso pensaba en operarme. Yo decía, yo me voy a operar esta panza porque yo no puedo, o sea, esto es horrible. Yo fui anoréxica y como les digo, vengo de un contexto muy conservador, entonces el mostrar mucha piel, más encima el complejo de ser gorda, Sí. más las posibilidades de, luego la vergüenza de la idea de quererme operar porque entonces no voy a ser natural. Pero tampoco Las presiones. quiero esto. Fue muy difícil enfrentar eso y sobre todo hacerlo a solas porque no puedes escaparte en nada, no hay distracciones, son vos y vos. Y vos con el espejo, punto. Vos el espejo y la música. Entonces, al inicio fue difícil. Yo comencé a drenar mucho. Habían sesiones en donde solamente me quedaba en el espejo. Habían otras sesiones donde comenzaba y me frustraba y paraba y luego seguía y era esta lucha de mente, cuerpo, pensamientos, Un claro, vaivén. y poco a poco fui fluyendo. No me considero haber sido una persona tímida, pero sí soy introvertida, no soy de grupos grandes, disfruto mucho los grupos pequeños, me gustan mucho estas conversaciones profundas con pocos, y me encantan las conversaciones raras y fuera de la caja. Entonces, haberme enfrentado ahí fue retador. Yo creo que esa es la palabra que lo resumiría, un reto, pero un reto que me llevó pasito a pasito, gradita a gradita para arriba. A expandirte. Expandirme en todos los sentidos. Mi primer paso fue el cuerpo y luego fue la mente y luego el espíritu. Por eso en Vertigo hablamos de algo integral, no solamente de danza o de pole. Y estás hablando sobre que no te pareció algo que dices en San Pedro Sula, que de repente era muy cerrado, que no estaba del todo aceptado, ¿verdad? O sea, lo estaban tapando con esas otras disciplinas que mencionabas. El abrir este espacio seguro, donde tú puedes hacer la práctica del pole dance desde un enfoque desde aceptación corporal o desde quiero irme al fitness o desde la curiosidad por el expresionismo femenino. ¿Cuál ha sido estos retos de hacerlo acá en Honduras? Que ya lo has ido mencionando, pero ¿cuál ha sido esta respuesta de tu comunidad? Porque me encanta que uses la palabra comunidad, entonces significa que hay un grupo de personas que ven esta práctica y tienen esa misma percepción de lo que están haciendo, aunque sean diferentes caminos. Entonces, ¿cómo ha sido esa respuesta? Si ha sido positiva, si ha sido negativa, si has tenido mixto en cuanto a esta práctica. Ok, yo creo que hay que diferenciar la respuesta hacia Eva individuo y luego la respuesta hacia Vertigo marca, porque son dos cosas completamente diferentes y los comportamientos del exterior hacia esas dos cosas es muy distinto también. Por el background de Eva y por la profesión de Eva, para que tenga una idea, yo trabajaba con medios de comunicación, yo era gerente de mercadeo, entonces yo tenía que dar entrevistas, cosas así. Entonces la respuesta a ese perfil de niña conservadora, con familia cristiana y ahora en medios, que está haciendo pole fue muy negativa. Yo te diría en su mayoría, en un 80%, mucha crítica, muchos juicios, mucha burla, no solo por lo que lo estaba haciendo, sino por ya le urge marido, está desesperada, se ve súper mal, no tiene el cuerpo para eso, no sabe, o sea, de todo, ¿no? Pero asimismo, siempre existió un pequeño grupito que dijo, no, dale, no, si te gusta, hacelo. Quiero que entiendan que yo no tenía ninguna experiencia profesional en danza ni en nada que fuese de ejercicio, ¿no? Yo comencé a vivir esto por pole.
pole fue mi primer paso de disciplina completa. Y había hecho voleibol en mi adolescencia, pero de ahí yo no era una deportista. Entonces, pues sí, mi flow era muy particular, era mío, era mi proceso. Y entonces hacia Eva fue duro. Pero creo que eso fue necesario e importante y valioso para que Vertical naciera como lo hicimos. Vertical nace justamente para esa mujer como Eva en ese momento, que posiblemente viene de la nada, donde no hay background, donde viene completamente de cero, donde viene una vida sedentaria, y podemos acompañarlas desde cero, principalmente a construirse mente, cuerpo y alma, y a entender que va muchísimo más allá del cuerpo. La expresión corporal va mucho más allá del cuerpo. Es la conexión de lo que sentimos, de lo que pensamos, de nuestro autoconcepto, del concepto que tenemos de la percepción de otros hacia nosotros. O sea, es una terapia completa que integra todo. Vertical nace como un proyecto que ayuda a empoderar a la mujer y donde una de sus pilares, y uno de los más importantes, es la disciplina de Paul. Pero Vertical lleva de la mano la terapia psicológica, que fue como Montserrat, a quien ustedes conocieron, health coaching, que mi hermana es una coach y una de mis mejores amigas es health coach también. Y también comenzamos a hacer eventos. ¿Por qué? Porque necesitábamos un colchón o una plataforma que nos permitiese mostrar la disciplina como lo que era. Que era algo artístico, algo deportivo, algo divertido, que era algo sano, que no había misticismo detrás, no escondíamos nada, no teníamos nada que esconder ni por qué esconder. Y entonces la integración de todos estos pilares y uno muy importante que se llama Sister Shop, que todavía existe, es comenzamos a hacer productos como yo regularmente ahora solo me he visto de productos de Vertical, ¿verdad? Pero empezamos a sacar camisetas con frases de empoderamiento o frases que iban saliendo de las clases. Entonces comenzamos a hacer productos y para que la gente portara esos mensajes de empoderamiento, de positivo. Por ejemplo, eso dice Stay Always Strong, ¿verdad? Tenemos otras, el mío no me detiene, me impulsa, yo soy mujer de alas, no de cadenas. Entonces, la integración de estos pilares permitieron que Vertical fuera aceptado. Yo no tengo palabras para agradecer cómo ha recibido Vertical la gente. Y no solamente a título personal, sino corporativo también. O sea, comenzamos a hacer eventos corporativos, nos invitaban ya a eventos como un Chanel, un Givenchy, nos invitaban como a BMW, nos invitaban las empresas de alto prestigio para hacer algo con sus empleados. Entonces ya la forma de ver Vertical fue muy distinta a cómo se vio a Eva. Creo que eso es bien importante como de diferenciar. Me encanta porque no siempre se ve, ya sea de un punto individual y de un punto exterior, la partición, ¿no? De vos como Eva y luego Vertical. Y son dos cosas diferentes, dos identidades que sí se unen, pero son diferentes. Y creo que dependiendo de eso va a venir la respuesta de la gente también. Y sí, en ese sentido me identifico bastante porque sí me ha tocado separar, ¿verdad? Y separar las audiencias, separar ese apoyo, porque yo sé que con las personas en X o dado momento, con las personas que yo tengo en mis redes personales, jamás, ¿verdad? Ni me molesto en sacar X proyecto porque yo sé que no es la audiencia que lo va a apoyar, como decía, ¿verdad? Y ya con eso creo yo que has reorientado esos pensamientos de las personas, sobre todo a través de los eventos, de lo que es el pole. Me gustaría saber y que compartieras con quienes nos escuchan, dentro de esos eventos, ¿cuál fue la clave o esos elementos que lograron cambiar esa mentalidad hacia el pole? Y luego, ¿cómo lo han tomado ambos géneros? ¿No? Hay hombres y mujeres que los practican, ¿hay alguna diferencia si ambos géneros lo practican? Pero más que todo es eso, ¿verdad? ¿Cómo en esos eventos y en esos espacios has reorientado los pensamientos de las personas hacia el pole? Ok. Nosotros estábamos en un venue que era precioso, como no sé si lo han visto en redes, es una montaña, es algo fuera de la ciudad. Y ahí llegaban todo lo que se puedan imaginar, niños,
señores, adolescentes, padres, madres, abuelas, bebés, todo lo que se puede imaginar. Comenzamos a... Ya me imagino algunas caras. Sí. Primero, la gente se veía atraída por los jardines, o sea, la gente que no quería nada de Paul se veía atraída por los jardines y los eventos de que tenían su comida, su picnic, qué sé yo. Había otro segmento que se había atraído de qué es lo que hacen ahí, pero cómo es eso, que meditan, pero hacen yoga, pero hacen jiu-jitsu, pero hacen pole, pero qué es eso. Curiosos, había de todo un poco. Yo les podría decir que todos, aún con sus diferentes intenciones del por qué llegar, número uno, creo fiel y rotundamente que llegaron con un propósito, porque este proyecto nace con un fundamento y con una visión cristiana. O sea, yo escribí este proyecto luego de haber orado a solas en mi habitación de rodillas una madrugada a las 4:30 de la mañana. O sea, yo lo escribí después de mi oración. Yo no tenía los recursos. Yo no tenía los recursos económicos, no tenía el conocimiento completo para haberme tirado a esto. Como les digo, yo he venido de un background de oficina ejecutivo. Y las cosas se fueron dando y se fueron alineando. Y lo que yo pensé que era una desventaja, que era no tener eso, era mi ventaja. Porque muchos se identificaban conmigo y querían comenzar de cero como yo. Entonces, yo creo que todos primero llegaban por un propósito. Porque desde que se fundó Vertical, se fundó diciéndole, bueno, papito Dios, usted decide quién viene y quién no. Estoy aquí en la montaña, lo más lejos que se puedan imaginar, a hacer pole en pandemia en Honduras. Una mujer que se... Imposible suena. Sí, una mujer que se dedicaba a la comunicación y se dedicaba al mercadeo, está haciendo pole en pandemia en Honduras. Y, ok, vos sabrás, ¿verdad? Entonces, el proyecto nace con eso y creo que primero, como les digo, hay un propósito de por qué llegaba cada persona. Lo primero que yo hacía cuando llegaban grupos era contarles con total transparencia el origen de ese proyecto. Y contarles con total transparencia y soltando cada vez más la vergüenza mi testimonio. Quien me conoce te dirá que mi vida es bastante solitaria en el sentido de a mí no me vas a ver fuera en grandes parties, o sea, yo soy una persona súper de naturaleza, me gustan los perros, me gustan las plantas, me gusta todo lo que sea introspección, lectura, pintura. Como les digo, soy hasta medio nerd, a mí me encanta estudiar y eso, ¿no? Entonces, la sumatoria del espacio, la sumatoria de quienes me conocían decían, no, o sea, esta chava se dedica a esto, o sea, la verdad, no creo que sea algo como muy dark o muy malo, porque pues ella es tranquila, ¿no? Está medio loca, pero es tranquila. Y contarles con transparencia el origen. Nosotros nos lo llevábamos a la ruta todo el bosque y recorríamos con ellos el bosque y le contábamos cómo Vertical había nacido y cómo mi vida había cambiado a través de haber conocido esta disciplina y haber montado este proyecto. ¿Por qué decidí dejar toda mi trayectoria de trabajo en el área de mercadeo, mis 12 años de profesión para hacer esto? Y pues creo que esa honestidad, ese lugar, ese propósito y pues todos mis dones y talentos al servicio de quien Dios quisiera mandar fue una mezcla perfecta. Yo tenía al final de esa ruta, porque hacíamos una ruta donde la gente después compartían entre ellos en qué proceso estaban, porque se identificaban. Cuando vos hablas con la verdad y contás genuinamente tu historia, la gente siente la apertura de poder decir también parte de su historia. O a veces no lo dicen, a veces te dicen mucho con un abrazo, como te digo, con un texto. Yo tuve experiencias preciosas con medios de comunicación, con invitados, donde uno parece que va a una entrevista, pero hay un propósito mucho más grande que eso. Entonces, ya al final yo tenía abuelitos, niños, abuelas con sus bebés, con sus nietos en el tubo, divirtiéndose. O sea, ¡Qué genial! ya no había ahí un tema del alcohol, la película, la prostitución. No, o sea, ya habían conocido quién era yo, quién era Ceci, que era mi socia en eventos, quién era Monse, que era la psicóloga. La historia Correcto. detrás de Vertical. Entonces ¿verdad? podían interactuar de una forma muchísimo más libre de prejuicios, ¿no? Me encanta. Eva, a mí me tienes con la cabeza partida en 5,000 pedazos, porque vengo exactamente de tu mismo contexto.
de una escuela Opus Dei, donde mostrar cuerpo, mostrar piel, simbolismo de pecado, o sea, a mí Venite me a Antares. impacta. Vengo Yo de también. Antares. Sí. Oh my Venimos de la misma. God. Bueno, estamos ahí, ya entiendes lo que te Claro. estoy diciendo. Entonces, a mí me impacta mucho que digas testimonio a través de este proyecto y que el Génesis vincules, que sí se puede vincular proyectos con la bendición, con la gracia, con la sanidad, con todo este Claro. tema, que uno dice, no, estas cosas son separadas, estas cosas son divorciadas, o sea, es muy polarizado, ¿verdad? Muy bueno o malo. Y usualmente el tema del pole dancing es un tema, pues, es un sinónimo de pecado, ¿verdad? Un sinónimo em, de blasfemia, lo que tú quieras, de suciedad. Pero a mí me impacta mucho cómo vinculaste con una gracia a este proyecto, estos dos mundos que sí pueden congeniar y que no debe existir la dualidad que muchas veces la sociedad cae, ¿verdad? Si haces pole dancing, ¿y qué es lo que automáticamente hemos visto en las películas, en las series, en los medios de comunicación? ¿Cómo venden esta práctica que hasta ahora es reconocida también como un deporte, como un estilo fitness también, como una terapia? Me gustó mucho la palabra terapia que utilizaste. Me ha impactado demasiado la separación de estos dos conceptos que aparte se pueden vincular entre sí y crear un hermoso proyecto como es Vertical para ti. Em, ¿Cómo ha sido esta experiencia de darle vuelta a ese discurso? Especialmente viniendo desde el contexto que ya mencionas, desde la escuela en la que venimos y Honduras siendo un país tan conservador, tan cuadrado en ese Sí, aspecto. mira, yo creo que todos tenemos miedos, vergüenzas y culpas. Todos. En la medida en que los aceptamos, los podemos trabajar. Y en la medida en que los trabajemos, los podemos compartir. Y en la medida en que los compartamos, nos unimos. Y se da lo que se llama la velocidad de la confianza. Nadie va a creer en vos si no sos completamente genuino. Porque la genuinidad y la sinceridad no se puede fingir. Vos podés ser muy propio, vos podés ser muy preparado, pero la sinceridad del corazón no se puede fingir. Entonces, hay que ser auténtico. Correcto. Y realmente cuando comenzamos a trabajar cuerpo, alma, espíritu, y comenzamos a tener coherencia, porque todos pecamos de ser incoherentes en algún punto de la vida, y esa incoherencia es interminable, pero asimismo el trabajo en ella y el crecimiento también es interminable y también es disfrutable. En la medida en que vamos en ese camino, vas conectando con diferentes personas. Y si vos conectás desde el corazón, esas personas se convierten en puentes para abrir otras puertas. Y yo te diría, yo soy solamente un instrumento. Yo fui simplemente un instrumento puesto ahí, donde mis dones de comunicación, donde mis dones de conectar con las personas y sus necesidades, Dios ha sabido cómo utilizarlos y mi don de la danza, y como te digo, yo no tuve una formación profesional en esto antes, fue simplemente siguiendo lo que sentía, ¿no? Justo ayer yo hablaba con una de mis amigas, ella es muy cristiana, muy metida en la iglesia y demás. Me dice, Eva, ¿cómo vos podés sostener a veces conversaciones con un chamán y luego con uno del Buda y luego con otro angélico? Yo no entiendo. Y yo le dije, mira, la verdad es que a mí me es indiferente. Si él cree en lo que cree, como le llame, me es indiferente. Él le puede llamar universo, le puede llamar como quiera. Pero si nosotros compartimos el amor, la paz, si nosotros compartimos las ganas de ser mejores, crecer, y sobre todo ser nuestra mejor versión, porque solo cuando sos tu mejor versión podés sumar en la vida de otros, si no difícilmente. Así es. A veces más bien restamos que lo que sumamos, porque no nos hacemos cargo de lo nuestro y queremos hacernos cargo de lo ajeno, ¿no? Entonces, mira, le dije, pues se le puede llamar como quiera. Yo creo que cuando nos olvidamos de los nombres y las etiquetas y como le llame y nos centramos en lo que representa, que es ese amor, esa unión, esa fe, esa esperanza, se pueden hacer cosas maravillosas. Para mí ha sido eso, verlo todo desde el punto de vista de
más de lo que me separa, que me une. Yo he tenido personas en el estudio, tengo 2 testimonios que son preciosos de 2 chicas que llegaron, que están en OnlyFans, y te voy a ser muy sincera. Cuando yo, porque me llegaban las solicitudes por Instagram y yo regularmente revisaba siempre quién llegaba, y yo siempre decía, bueno, que sea la persona que vos querrás y abrir las puertas y este lugar es tuyo. Nosotros en la clase lo primero que hacemos es una meditación y leemos un fragmento de la Biblia y lo compartimos y luego hacemos la clase. Otra cosa que me hicieron una entrevista, una chica que tiene un estudio en Estados Unidos y me dice, espérate, ¿cómo leen la Biblia antes de la clase? Sí. Y lo compartimos personas con diferentes creencias. Incluso ateos comparten. Porque estamos hablando de un mensaje, no tiene nada que ver cómo le digas. Más Exacto, la espiritualidad. Nuestra espiritualidad que nosotros, todos somos seres espirituales. Entonces, bueno, el punto es que mira, estas chicas, en resumen, yo humanamente te lo digo, tenía mucho temor de dejarlas entrar porque yo decía, ¿qué va a pasar? Y todo lo que he cuidado para que eso sea un espacio seguro y sano. ¿Y qué tal que pongan eso después en sus redes o algo acá? Y hice lo que siempre he aprendido que es la mejor solución. Ponerme de rodillas y decir, bueno, yo no soy más ni menos que nadie. Y vos sabes por qué mandás a quien mandás. Dame la gracia, dame las palabras, dame el amor, dame el mensaje que debo dar o los oídos para escuchar lo que debo recibir. Y así fue. En su primera clase, yo la verdad no sabía porque utilizó otro Instagram, porque en mi humanidad yo no sabía qué contestarle en las redes. Entonces estaba evitando abordarla porque no quería lastimarla, no sabía cómo abordarlo. Y ella lo que hizo fue utilizar otra fotografía en otro momento. Y entonces cuando ella se presenta a la clase, yo digo, yo he visto a esta chica a algún lado, pero no lograba identificarlo. Cuando nosotros damos el mensaje al inicio y todas empiezan a compartir, porque el mensaje abre a que una diga algo en lo que está, y cuando tenemos claridad de lo que estamos haciendo y lo que estamos sintiendo, también el apoyo es muchísimo más lindo de la comunidad, te sentís más libre. Entonces, bueno, compartimos y justo ese día hablaba de María Magdalena. Era la lectura del día. Cuando terminó, todas dieron un pequeño compartir o lo que sentían y ella solamente comenzó a llorar y dijo, yo nunca he hablado en público, yo no quería llegar, yo me quedé afuera, yo no quería entrar, pero se me dio por entrar al final. Yo siento todo lo que ustedes leyeron de esa mujer, todo lo que leyeron de esa mujer, que se sentía juzgada, que se sentía rechazada, que se sentía... Y yo no sé cómo decirles porque no sé si me van a entender, pero yo tengo una cuenta de OnlyFans, pero es que de eso vivo. O sea, de eso mantengo a mi hija. Wow. Entonces, impactante. Cuando yo la escucho, digo, damn, fue como un puñal profundo en mi corazón y lo que yo sentí fue culpa. Y dije, ¿cuánto tiempo he dilatado la necesidad del corazón de esta mujer? ¿Quién soy yo para que mi miedo a que no encaje, a que se sienta mal? ¿Quién soy yo si mis miedos nunca han sido protagonistas en este proyecto? Aquí lo protagonista ha sido el propósito. Entonces, solamente todas lloramos, la abrazamos, le dijimos, tranquila, aquí estás en un lugar seguro y este proceso es para vos. No tenemos nada que opinar respecto a lo que haces porque lo haces, ese es tu proceso. Nuestra misión es amarte, acompañarte, enseñarte a volar, a divertirte con nosotras y listo. Y al día de hoy tenemos una relación muy linda y así pasan 1000 testimonios, desde chicas que llegan con temas de sus divorcios, de abusos, de sus parejas, violaciones, así como hay personas que simplemente tienen una vida súper tranquila, pero en la tranquilidad también hay monotonía y aburrimiento y falta de propósito y tristeza y soledad. Y ese es un espacio seguro donde más allá de que vas a bailar y vas a expresar y sí vas a amar tu cuerpo y sí te van a salir músculos y sí te vas a poner súper cuero y bella, ya lo importante no es ese cascarón. Ese cascarón es parte de, pero lo verdaderamente importante es tu crecimiento, tu florecimiento. Y como decimos nosotros, no es volar solo en el tubo. Volamos en el tubo, sí, volamos divino, como diosas.
pero también volamos en la vida, ¿verdad? Y no volamos solas, volamos juntas. No, gracias, Eva, Gracias. porque Sí. realmente nos has compartido más allá de tu historia, ¿verdad? Y siendo vulnerable con nosotras y todos los que nos están escuchando. Así que, no, agradecerte definitivamente por compartir este espacio. Y además de eso, me llamó muchísimo la atención y creo que con esto quiero cerrar, que fue que dijiste, olvidémonos de esas etiquetas, olvidémonos de esos nombres, ¿verdad? Y enfoquémonos en lo que es representativo, ¿verdad? En lo que representa lo que estamos haciendo, esa comunidad. Y quisiera que a las personas que nos estás escuchando, uno, les digas en una oración cómo dejar ese miedo atrás, cómo arrancar y decir, bueno, la verdad que quiero explorar, o si tienen esa como iniciativa, digamos, cómo pueden dejar ese miedo atrás. Y dos, que compartas, ¿verdad? Cómo pueden abocarse con Vertical, con Eva Paz, para poder tener esta experiencia. Ok, me encanta siempre cerrar con la invitación, y más que una invitación, el reto. Por eso nuestra frase es, atrévete a volar. ¿Y qué significa atreverse? Atreverse significa justamente entender que el miedo no es algo que te va a detener, es algo que te va a impulsar y que está en tus manos convertirlo en impulso, no en un freno. Así que atrévete a volar, porque el miedo no te detiene, el miedo te impulsa. ¿Y cómo puedes vivir esta experiencia? Pues nosotros tenemos ya diferentes canales. En nuestra página web puedes incluso reservar, pagar, pues todo ya está facilito. Si no estás en Tegucigalpa y quieres vivir la experiencia en tu ciudad, nosotros llevamos la experiencia móvil a diferentes ciudades. Si no estás en Honduras y lo quieres hacer de fuera, nosotros hemos tenido grupos hasta de 45 personas en línea. Si simplemente no querés hacer ni siquiera la disciplina, pero querés volar en la vida, estoy segura que más de alguna de esta comunidad, que es preciosa, de mujeres que han ido creciendo mucho, estarían completamente felices y dispuestas de ayudarte a dar el primer pasito. En la disciplina que sea que necesites comenzar, para que tu cuerpo se mueva, para que tu alma se mueva, para que tu espíritu se mueva y para que realmente voles, no solo en un instrumento como el polo, en algo físico, sino en la vida. Ya lo escucharon, a volar. Sin palabras, todas. Hermoso. Vamos a apuntarnos, muchas ¿verdad? gracias. Sara y Ani, nos vamos a Sí, apuntar. sí, no, la verdad que Fijas. sí, vamos de un Vamos. solo, vamos al pol y a volar. A volar, chicas. Gracias a ustedes por el espacio, el cariño, el tiempo. Gracias a todos. Bye, bye. Bye, bye. Chaucito.